Bueno, buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y vamos a tratar de pensar un poquito juntos las lecturas de este próximo domingo número 15 del tiempo ordinario en el ciclo C. Y nos toca una lectura realmente no solo bellísima, sino lamentablemente demasiado clara, demasiado directa y ninguno tiene mucha excusa. Nos vamos con esa frase de Jesús que está dirigida no solo al letrado, sino a todos nosotros: ahora vete y haz tú lo mismo. Y uno se siente aquí que dice, yo me levanto de este sillón y me voy a otro maestro que sea menos exigente. Bueno, muy bien, pero vamos a tratar, aunque es muy clara la lectura, vamos a tratar de entenderlo un poquitito más en algunos matices que a lo mejor se nos pueden escapar. Y el primero de todos es un matiz que nos lo aporta la primera lectura y que necesitamos mucho acopiarlo. La primera lectura, tomada del Deuteronomio, nos tiene esa frase preciosa que dice: el mandamiento está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. El Deuteronomio nos muestra continuamente la fe en el Señor, la fe bíblica, y es Antiguo Testamento, es Deuteronomio, no es el Nuevo Testamento. La fe bíblica nos la muestra como una fe realmente del corazón, que apunta a cambiar el corazón del hombre. A veces nosotros tenemos, por una mala comprensión del Nuevo Testamento, tenemos una imagen caricaturesca del judaísmo, una imagen caricaturesca del Antiguo Testamento. Nos imaginamos que es una religión puramente formalista, que solo le interesa el cumplimiento de mandamientos externos y que no busca una perfección interior y un crecimiento interior, que no está atenta a los movimientos profundos del corazón humano. Y es todo lo contrario. La religión bíblica es, desde la primera palabra hasta la última, una religión del corazón. Y que precisamente cuando Jesús hoy profundice en esa religión del corazón, va a decir, lo primero que va a decir el samaritano, se conmovieron sus entrañas, se conmovió. Y viene bien tener presente esto que nos alecciona la primera lectura, para que podamos entender a estos personajes un poquito trágicos del sacerdote y el levita en el relato del buen samaritano. Técnicamente no es exactamente una parábola, aunque bueno, es tan común llamarlo la parábola del buen samaritano que vamos a continuar con esa costumbre, pero técnicamente no es una parábola, es un relato. Parábola es un género. Nosotros, como acostumbrados a que bueno, Jesús contaba parábolas, entonces todo lo que contaba le decimos parábola, pero no es exactamente una parábola. ¿Por qué digo que son personajes un poquito trágicos? Primero porque nosotros los juzgamos desde afuera, los imaginamos dos personajes fríos que pasan al lado de un moribundo, o quizás viéndolo muerto ya, pasan al lado y no les importa nada. Bueno, no creo que sea ese el planteo que hace Jesús. Hay una... Bueno, por otro lado es muy bonito, no lo estoy criticando, es precioso. Un dibujito que le pasamos a los niños en catecismo para enseñarles precisamente la parábola del buen samaritano, donde, bueno, este sacerdote pasa así, tapándose la cara para no ver al otro y por lo tanto no ayudarlo, y el levita pasa en el dibujito silbando para hacer como que se está distrayendo. Está bien, le enseñamos a los niños la actitud básica que quiere enseñarnos Jesús, que es la del buen samaritano. Pero la realidad es que la parábola no hace una caricatura de este sacerdote y de este levita, muy por el contrario. En realidad, podemos decir que desde cierto punto de vista, ellos han obrado bien, desde cierto punto de vista. ¿Por qué? No escogió Jesús un sacerdote y un levita por casualidad, ni era Jesús un anticlerical siglo XIX, como para tomar a la chacota, digamos, el oficio sacerdotal y levita. No, es que realmente este sacerdote y este levita del relato, el levita
es un sacerdote auxiliar, vamos a caracterizarlo rápidamente, se puede decir mucho más. Es como un sacerdote auxiliar. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero de ciertas familias específicas, mientras que los levitas eran todos los de la tribu de Leví, y todos se dedicaban a tareas centrales o auxiliares dentro del sacerdocio de Jerusalén. Bien. Uno de los aspectos fundamentales del sacerdocio en el templo de Jerusalén eran los mandamientos de pureza ritual. No podían oficiar ni realizar su trabajo sacerdotal en estado de impureza. Y una de las cosas que vuelve impuro ritualmente al ser humano es el contacto con un cadáver. Por lo tanto, ellos se encuentran tironeados, porque el que inventó esa ley no fue Juan de los Palotes. Les recuerdo que las leyes del Antiguo Testamento son de Dios. Así que estos, por muy buenos que fueran, estos se ven tironeados. Por un lado, hay uno ahí que posiblemente necesita asistencia, no lo sabemos, quizás está muerto. Por el otro, el sacerdote y el levita están obligados a pasar de largo, porque ellos solo pueden encontrar impureza ritual en contacto con un muerto si el muerto es un familiar, porque ahí están obligados, pero, y por supuesto luego tienen que hacer sus ritos purificatorios para poder reincorporarse al culto. Pero entonces ven, tiene algo de trágico la actuación de estos dos personajes. Actuación que podría haber sido modificada desde la perspectiva que le da Jesús al final del relato. Por eso vamos a esperar al final. Y vamos a irnos al lado del samaritano. El samaritano es ya de por sí un personaje impuro hasta el extremo. ¿Por qué? Porque el samaritano es, para un judío, el samaritano es un cismático. Es un cismático religioso. Es alguien que rompió con la verdad de la fe bíblica. Por lo tanto es además alguien despreciado, alguien considerado impuro de raíz. Ojo que también los samaritanos consideraban lo mismo respecto de los judíos, ya lo hemos visto hace 2 o 3 domingos cuando se inició el viaje de Jesús, y en ese viaje lo primero que hace es querer entrar en una aldea de samaritanos que le niegan posada, ¿no? Es decir, del otro lado también pasa lo mismo. Entonces Jesús, cuando pone al personaje del samaritano, de alguna manera lo pone provocativamente, mostrando que este hombre en realidad no tiene nada que perder. En la diferencia del sacerdote y del levita, este hombre no tiene nada que perder. Él puede ir, y si el malherido es cadáver, no pasa nada, porque ya está sumido en la desgracia de ser samaritano, ¿no? Así que ¿qué le hace una mancha más al tigre? Pero, y ahí viene, por un lado, los rasgos de la actuación del samaritano, tan concisamente contados, tan concisamente puestos por Jesús prácticamente en una sola frase. ¿Qué hizo el samaritano? Le dio todo al malherido. Lo puntó en su montura, lo llevó a la posada, le dio lo que tenía de dinero al posadero, prometiéndole más si hacía falta más. O sea que no es que le dio de lo que sobraba, le dio lo que tenía, evidentemente. Es decir, se volcó por completo. Y ahí nos revela Jesús cómo superar las contradicciones de esa ley que los sacerdotes, el sacerdote y el levita no habían logrado poder superar. Nos revela Jesús cómo se hace para superar esas contradicciones. Todo este relato empezaba con una pregunta del letrado: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús termina no respondiéndole al letrado, termina con algo mucho más alto y mucho más dificultoso. Le dice: ¿quién de los tres se hizo prójimo del otro? No es que el malherido era el prójimo del que hablaba el Levítico, no. ¿Quién se hizo prójimo del malherido? Y esa es la exigencia que pone Jesús. ¿Ven?
El sacerdote y el levita no podían entrar en contacto con un cadáver salvo que fuera de su familia. ¿Y por qué no te hiciste de su familia? ¿Por qué no te hiciste prójimo? Esa es la pregunta de Jesús. ¿Por qué no te hiciste prójimo? Hubieras superado la contradicción de la ley. ¿Por qué no te hiciste prójimo? Y lo mismo nos dice a nosotros, porque no olvidemos que todo esto que estamos leyendo es la capacitación en el viaje de Jesús a los suyos para que podamos ir de viaje con Él. Y así que en esa capacitación nos pregunta, cuando no tienes forma de resolver la contradicción, ¿por qué no te haces prójimo? La pregunta no es quién es mi prójimo, la pregunta es, ¿por qué no me hago yo prójimo? Esa es la exigencia enorme que nos hace Jesús y que además la hace muy claramente. Vete y haz tú lo mismo. Bueno, muy bien, y antes de irme no se olviden por favor de darle de comer al algoritmo, que tiene que engordar mucho y traer mucha gente para ver este sillón bíblico. Yo reconozco que la semana pasada me pasé de duración, 27 minutos es una enormidad, me lo han hecho saber, bajando mucho las visitas, y espero que con una duración normal vuelvan muchas visitas y le demos mucho de comer al algoritmo esta semana. ¿A través de qué? Comentarios, likes y suscripciones. Hasta el próximo fin de semana.